el derecho a la participación política de los pueblos indígenas. Esta es la propuesta para la semana 13 que nos hace el Ministerio de Educación. En esta semana 13 buscamos que comprendas y cuestiones los prejuicios y estereotipos culturales respecto de la población indígena. Además buscamos sensibilizarte sobre la participación política indígena a partir de la identificación de conflictos originados por la falta de participación. Para ayudarte a conseguir estos logros de aprendizaje, es muy importante que conozcas las diversas culturas del Perú. Reflexiona respecto a sus necesidades, sus derechos. Compara la vida que llevan y sus posibilidades con la vida y las posibilidades que se presentan en las ciudades más importantes del país. Observa las imágenes. Aquí podemos apreciar una etnia de la selva. Observa la vestimenta que los caracteriza, las mujeres con el torso desnudo, el arreglo con plumas en los varones. Mira las faldas de los niños hechas de paja. Ahí ves un niño desnudo y las mujeres con adornos en las piernas de paja, con collares y con unas pequeñas faldas hechas en telas realizadas por esta misma población. Aquí vemos otra etnia del Perú. Se diferencian en su vestimenta. Estas tienen túnicas. Mira al varón el arreglo que tiene en la cabeza y también la forma como llevan a los niños. Observa la pintura en las caras. Estos también son de una etnia de la selva. Aquí observamos un grupo de mujeres afrodescendientes vistiendo todas igual. Al parecer están haciendo un baile de su etnia, un baile de festejo. Entonces, ¿qué tal si dialogamos respecto a lo que has observado? ¿Qué puedes decir de lo observado? ¿Qué costumbres tendrán los asháninkas, que son los que hemos visto? ¿Qué costumbres tendrán los aguarunas? ¿Podemos decir que nuestra cultura vale más? ¿Existen ciudadanos de segunda clase? Hubo un presidente que fue Alan García que en una oportunidad, cuando hubo un problema muy serio en Bagua, se llamó el Baguazo, ese evento, así se le denominó, cuando los periodistas le preguntaron respecto a lo que había ocurrido con las etnias de esa zona, él dijo: por favor, no me vengan a hablar de ciudadanos de segunda clase. Y yo pregunto, ¿existen ciudadanos de segunda clase o es que todos tenemos los mismos derechos? Buscamos que puedas aprender a valorar a los diversos pueblos del Perú y su cultura, así como poder conocer los derechos que estos ciudadanos peruanos tienen. Aprenderás a valorar a los diversos pueblos del Perú y su cultura, así como conocerás entonces los derechos que tienen estos pueblos que son vulnerables, para que puedas evitar la discriminación hacia ellos y reconocer que todos ellos tienen los mismos derechos nuestros, y uno de ellos es la participación política. Entonces vamos a reconocer la cultura en otras partes del Perú. Observaremos diversos vídeos. Toma nota para que elabores tus fichas y puedas implementar tu portafolio. Observemos entonces.
que se tiene en este pueblo. Increíble. Mucha gente ha pasado por ahí, dicen que el virrey Amat, el propio Antonio Raimondi, con grandes descubrimientos, en fin, es un pueblo que necesita además de un poquito más de ayuda para no quedar tan aislado del resto de la ciudad y del resto del país. Es dentro de Lima, además está muy cerca, y conózcanlo y ojalá que puedan visitarlo algún día, realmente vale la pena. Veamos. Hay un lugar en la Sierra de Lima que parece sacado de nuestras historias más antiguas, un pueblo que vive aislado, que se resiste a dejar ese olor a historia. Tupe es un destino extraño para cualquier viajero, pero es ahí donde los citadinos te dicen que no vas a encontrar nada, cuando las corazonadas se hacen más fuertes y te llevan a grandes sorpresas. Para llegar a este pueblo no bastan las ganas, hay que pasar Lunahuaná, seguir de frente y tomar un extraño desvío, una carretera rocosa sin asfaltar que parece abandonada, de esas que dan la impresión de no conducirte a ningún lado. A la derecha el barranco y de frente la ruta interminable hace sufrir a la camioneta. Por esta carretera pasan apenas un par de camiones de provisiones a la semana. Sin esta pista hubiéramos tenido que caminar 3 horas para llegar hasta el último pueblo accesible en auto, Aiza. Aiza no es Tupe, pero está llena de tupinos. No es necesario que te digan que te estás acercando. Si hay 2 cosas que caracterizan a estas personas, es la colorida vestimenta de las mujeres y esa costumbre extraña para limeños como nosotros de saludar y sonreír. No sé si por costumbre o por cortesía, pero bien dice el dicho que una sonrisa vale más que 1000 palabras y por eso es fácil sentirse bienvenido. Pero tenemos que dejar Aiza y seguir nuestro camino. Lo difícil recién empieza. Estamos a 3 horas de Cañete. Hasta aquí, hasta Aiza, llega la carretera. Para llegar a Tupe tenemos que dejar la camioneta y caminar. Nos dicen que podríamos llegar en 2 horas, depende del ritmo que sigamos. Empezamos a caminar con el incendiario sol serrano de mediodía. En pocos minutos comprendimos que la subida con el equipaje a cuestas nos costaría la vida. Un poblador nos ofrece un burro y Trome, como se llama, nos cayó del cielo. La experiencia de la primera vez nos distrae del paisaje. Pasamos tanto tiempo tratando de seguir respirando y no tropezar que no nos detenemos a ver lo que hay alrededor. Solo de rato en rato, cuando paramos a descansar, la lucidez nos golpea y es entonces donde nos damos cuenta del mundo que nos rodea, porque comparado con el gris de Lima y lo agitado de la ciudad, esto es definitivamente otro mundo. Más de 2 horas han pasado y una subida dolorosamente rocosa se impone ante nosotros. Luego de convencer a Trome y a nosotros mismos, la subimos con la dificultad del viajero de 4 ruedas. Extrañamente, nos sentimos cerca. Más allá, una última cuesta arriba y el famoso portal de Tupe. Trome no puede más. Alguien nos advirtió de un burro con fobia a los puentes. Creo que escogimos al burro equivocado porque el nuestro no da un paso más. 3 horas después de haber empezado a caminar, una vez más nos encontramos con el equipaje en la espalda, subiendo el último tramo en las puertas de Tupe, a casi 3000 metros de altura y aún en la provincia de Lima. Uno llega a Tupe sin saber mucho. Es uno de los 33 distritos de la provincia de Yauyos. Nos dicen que es un pueblo muy antiguo y eso parece. Los registros oficiales de estos pobladores datan de 6000 años antes de Cristo. El profesor Guillermo lleva varios años tratando de recopilar su historia. Unos mencionan que es un pueblo pre-inca, otros que es un pueblo inca, pero la más certera mi investigación hasta donde se ha podido llegar, que ha sido un pueblo rebelde, que no ha querido ser dominado por ninguna cultura de la época incaica y ni por el virreinato en la época de la colonia.
Cuenta la historia que quizá los tupinos sean descendientes de los Wari y que sus viviendas estaban en el Tupinachac, un gran cerro que hoy los cuida y al que respetan. Ahí vivían los antiguos, nos dicen, y los antiguos tienen su propia historia. Hubieron 6 etnias que no quisieron pues ser dominados por los españoles, y hay un cerro acá en el distrito de Tupe que lo dicen Tupinachaca y lo tienen mucha veneración. Y ese cerro es lo que lo mencionamos en la parte alta, y ahí encuentran ustedes restos de la antigua civilización de Tupe, en la cual pueden ustedes observar hay restos de seres humanos que prefirieron la muerte antes de ser sometidos ante los españoles. Aunque en Tupe no hay ni hoteles ni restaurantes, quedarse no es difícil. Siempre hay alguien dispuesto a alojarte y darte de comer. Sus casitas hechas de piedra son cálidas. Bernardina Cuevas es una de las pobladoras más antiguas. Dice que sus 84 años ya no le permiten trabajar en el campo. Cuando entramos a su casa no se sorprendió, y es que en Tupe la hospitalidad parece ser una regla. ¿Qué estás haciendo? Buenas tardes. Hola. No, estamos acá. Porque he prendido candela. ¿Qué es cancha? Estoy tostando cancha. ¿Tienes canchita? A ver. Sin conocer has venido. Ajá. Pero ahora ya vas a conocer Tupe, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, cuéntame. Ahí está todo, el cerro, todo arriba, Tupinachaca, aquí arriba, todo. ¿Y qué hacen todos los días? Ahí está pueblo todo encima. Acá yo periodista. Hay Los tupinos respiran una larga y milenaria tradición. Cuando uno camina por las calles del pueblo, extraños sonidos llaman la atención. El castellano es una lengua que les permite no quedar aislados del mundo, pero en Tupe se habla el jacaru, una lengua hermana del aymara y la más antigua de nuestro país. Los tupinos, que no superan los 700, han emprendido la lucha por no perder su mayor tesoro y con él su historia. Están hablando jacaru. ¿Dónde se ubica este pueblo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la vestimenta? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué te ha llamado más la atención de este pueblo? Acá tenemos escenas. Estos son los Uros, las islas Uros sobre el lago Titicaca. Observa la vivienda. Mira sobre qué están sentados. Los Uros tejen sus islas con totora y la renuevan cada cierto tiempo. Y cuando se casan, se construyen su propia isla. Entonces, cuando hablamos de este pueblo, decimos que se ubica en sobre el lago Titicaca. Es el pueblo de los Uros. Veamos de los Ashánica. Observemos la vestimenta, el tocado. Aviro, maroni kitaiteri maroni. Timpuajipe aviroli Su lengua. Pakronomampite paitachari pampamicheke. Onimotanaki na paitkahita pakroni. Aitakai piakri irinyani birako chokanjaki matsatava kanchari naka irotaki hiwabintroli aka irora kanta itroranki no nampite naka pinkathari. Ironyaka aipiro irinyani birako chantar no komutna que abiroli no pason tanakini paitka pakro no nampite. Tienen la hermosa naturaleza que les Me rodea. levanto temprano a partir de 5:45. Me voy a la chacra para poder lampear.
cachetear o sembrar. Peruanos, como nosotros. A las 11 de la mañana tengo que llegar a mi casa, cambiarme mi kushma para poder atender los turistas. Ustedes de repente se van a quedar ustedes algunos en Pampamichi, a aprender a convivir con nosotros, donde que nuestras hermanas Ashánicas, ellas, donde que ellas le van a enseñar a preparar el matato, ir a cazar en el monte. Pueblos del Perú. ¿Dónde se ubica este pueblo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la vestimenta? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué te ha llamado más la atención de este pueblo? Vamos a elaborar nuestras fichas para enriquecer nuestro portafolio. ¿La cultura de estos pueblos es menos valiosa que la nuestra? ¿Cuál crees que es la riqueza de estos pueblos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia estos grupos? ¿De rechazo? ¿De discriminación? ¿De aceptación? ¿De integración? ¿Por qué es importante este aprendizaje para tu vida? ¿Cuál crees que fue el aprendizaje positivo de esta actividad? ¿Hubo algo negativo? ¿Qué te pareció interesante? Gracias por permitirme compartir contigo estos aprendizajes tan valiosos. Tú eres muy valiosa para mí. Dios te bendiga siempre.